Vale, pues ya está. Hola, buenos días, chicos. Y como quedamos, nos queda por revisar. ¿Qué dice el ordenador? Nos queda por revisar el Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, que está en el mismo tema que vimos ayer, pero en el último epígrafe, y Boro Vallejo, de literatura, ¿vale? Los otros temas los tenéis, los revisáis, y si necesitáis alguna ayuda o lo que sea, me lo decís. En principio, los dos únicos autores dentro de los obligatorios que nos quedan son estos dos, ¿vale? Hoy vamos a hacer Tiempo de Silencio. En la siguiente grabación haré Boro Vallejo, y a partir de la semana que viene haremos la parte de sintaxis que nos quedaba, que como sabéis son las subordinadas y adverbiales impropias, que lo haremos en dos sesiones o 3, yo creo que será suficiente. Si aún así necesitáis más ayuda o lo que sea, pues me lo contáis y ya está. Voy a grabar cada cosa solo una vez y luego lo iré subiendo a todos los canales, incluidos los canales de Slack, para que lo tengáis disponible. Vale, vamos a empezar. Un momento. Vale, ya está. Bueno, ayer estábamos en este tema 8, ¿vale? Y habíamos visto cómo estos últimos temas sobre la literatura posterior al 36 se dividen en 3 epígrafes que van de forma cronológica. La novela en los años 40, en la que destacamos, si lo recordáis, los tipos de novela, ya lo vimos ayer, lo revisáis, y si tenéis dudas, como digo, vimos que estas dos eran imprescindibles, que de aquí, pues, sobre todo señalábamos estas dos, ¿vale? Aunque si ponéis alguna otra, pues mejor. Que de aquí... Vale, que de aquí era, pues estas dos también quizá, o estas tres, ¿no? No olvidando sobre todo de los tres al Torrente Ballester, y luego en las novelas existencialistas de las que hablamos ayer, porque esto aquí es difícil eliminar nada, porque de las tres corrientes es la que más, digamos, ha pasado a la historia de la literatura, ¿no? Tanto Nada de Carmen Laforet, de la que os hablé ayer, ¿no? Y Miguel Delibes, que además este año se cumple el centenario, no sería extraño que este tema fuera un tema de los debates. De las novelas tremendistas, justo de lo que hablamos ayer, hablamos de La familia de Pascual Duarte, ¿vale? Hablamos de Cela, y luego nos vinimos aquí en la novela de los 50 y hablamos de la novela del realismo social. Y aquí también señalamos sobre todo a Cela, porque es el que está en la lista y es el que nos toca más o menos estudiar, y no hablamos de Sánchez Ferlosio, que El Jarama es una novela que no podéis olvidar, ¿vale? Es decir, no solamente Cela, sino también El Jarama, y todo lo que viene aquí, pues no podéis olvidarlo, no podéis obviarlo, hay que señalarlo, si el tema sale, es muy importante. Se trata de este realismo objetivista o neorrealismo, que en el caso de Sánchez Ferlosio es todavía más fuerte que en el caso de Cela, que más o menos os conté el otro día sobre La colmena, ¿no? La colmena la tenéis aquí en este epígrafe 2 y ya hablamos de ello. Y no vamos a volver a mencionarlos. Si alguien aún así no lo entiende, tiene textos en la cuestión quinta y puede preguntar. Vamos a ir ya al tercero de los epígrafes del tema 8, ¿vale? Que sería la novela de los 60 y principio de los 70, y aquí están pues dos autores fundamentales, Miguel Delibes y Luis Martín Santos, y aunque son dos autores fundamentales, y yo creo que Miguel Delibes pues, ha pasado más a la historia que Luis Martín Santos, y seguramente es más conocido y más famoso y tiene un nombre pues más dentro de la literatura, pues yo creo que algo más significativo, el que entra en EBAU es Luis Martín Santos. Es que vamos a ir un poquito. Dice, en los años 60 se produce el agotamiento de la novela social. Es decir, aquel enfoque, digamos, habíamos visto primero un enfoque individual y luego un enfoque social. ¿Os acordáis que eso también lo dijimos con respecto a la generación del 27? ¿Vale? Y se impone la necesidad de separar lo político de lo social. O sea, perdón, y lo social de la literatura.
es verdad que la novela que consigue eso, siempre se ha dicho, ¿no? Que la novela de Luis Martín Santos es como una especie de Don Quijote de la Mancha que acaba con la literatura de caballeros, ¿no? Pues la novela Un tiempo de silencio acaba con la literatura social y después de él ya no se vuelven a escribir más novelas sociales. Entonces, en ese sentido, es una novela importante para la literatura. Vale. Tenéis aquí, buscan nuevos caminos estéticos, sobre todo mediante por la entrada de autores extranjeros, que digamos son una especie de maestros de la nueva literatura o de la nueva novela, pues que está un poquito, y sobre todo, pues muy importante la novela hispanoamericana, el boom, lo que llamamos el boom de la novela hispanoamericana, y los autores que seguramente conocéis por razones quizá no literarias. Bueno, seguramente tarde o temprano en los temas de BAU haya un tema sobre literatura hispanoamericana, pero de momento, con que lo citemos aquí, pues tenemos suficiente. Dice aquí, en 1962 se publicaron 2 novelas, La ciudad y los perros de Vargas Llosa y Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, que es la novela que está en la lista, ¿vale? Estas novelas pusieron fin, lo que os decía antes, ¿no? A la novela social e iniciaron el camino de la novela experimental, un poco recogiendo el camino truncado que había abierto la vanguardia. ¿Vale? La vanguardia había visto un camino truncado que prácticamente hemos visto solo en poesía, pero que es un camino truncado porque el surrealismo rehumaniza la literatura, pues por los acontecimientos políticos tanto europeos o mundiales como españoles, y digamos que el camino de la vanguardia se ve de alguna manera parado. Y hay que retroceder a la rehumanización de la literatura y de alguna manera con este camino volvemos, o sea, con estas novelas volvemos a buscar un camino, digamos, puramente literario, puramente conceptual. Son novelas que son un poquito más complejas de entender por aquella idea que hablábamos de la poesía pura y de la poesía conceptual o de la literatura conceptual que habíamos hablado a partir de la deshumanización del arte y de Ortega. Dice aquí, centrándonos en Tiempo de silencio, es que no tenemos que centrar en Tiempo de silencio, ¿vale? Es una novela ambientada en el Madrid de la posguerra, esto a través de Amador, bueno, esto es, si estuvierais aquí, pues ahora os preguntaría qué pone aquí y aquí, en este ladito de aquí, pues tendríamos que escribir: narra la vida de tal, un médico becado para investigar el cáncer, ahora lo leemos en el otro lado, pues tendríamos que poner aquí argumento, ¿verdad? Y lo hacíamos así en clase, no sé si lo recordáis. A ver. ¿Vale? Vale. Bueno. No me deja. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Podríamos aquí argumento de la novela, ¿no? Vale, no quiere escribir. Bueno, lo pondríamos ahí, ahora veremos por qué no escribe. Aquí pondríamos argumento. No sé por qué no escribe. Argumento pondríamos aquí. Y dice, esta novela introduce innovaciones formales. Innovaciones formales que asume la necesidad... ahora escribí. Bueno, aquí pondríamos argumento. No sé por qué no escribe el lápiz, pero pondríamos aquí argumento. Vale. Hacéis lo que quiere. Ha visto que no lo manejo. Vale. Vale. Pues asume la necesidad de desentrañar, no solamente de escribir. Acordaos que os decía ayer pues que esa novela social fundamentalmente era una manera de... perdón, la novela social, la técnica objetivista, pues era una manera de vadear la censura, mostrándolo como si fuese una especie de cámara de vídeo, ¿no? o aquella imagen que os enseñé de 13 Rue del Princeve, y que en realidad, pues viéndolo como si fuese una cosa externa, no nos inmiscuimos, y no, aunque evidentemente hay una crítica, ¿no? Quizá más velada, más velada en el Jarama que en La Colmena, y de esa manera pues bandeamos un poco la censura. En este caso, pues ya empezamos a que la censura en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, con algunas leyes que se van promulgando en ese momento, pues la libertad de expresión empieza a ser
hacerse cada vez, todavía estamos en dictadura, ¿no? Pero hay una ley en los 60 que permite cierta relajación de la censura y empiezan a surgir tanto en periodismo como en novela pues voces discordantes, ¿no? Se trata, por tanto, de una búsqueda de la experimentación a través de la novela, que la verdad que con la novela es difícil experimentar, porque, o al menos verlo globalmente, porque no es como cuando veíamos la poesía, que como eran textos pequeños podíamos abarcarlo en un momento. En este caso habría que leerlo. Vamos a ir a la obra, ¿vale? ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Vale? Vamos a ir a la obra, como veis está aquí, Luis Martín Santos, ¿vale? Nos quedaría mañana, como digo, solo Buero Vallejo y vamos a ir a la obra. Vamos a leer lo que tenemos aquí de Luis Martín Santos. Un segundo. Ya sabéis que esto lo tenéis en Moodle a vuestra disposición, que podéis trabajarlo solos y que está cada texto con un pequeño comentario. Bueno, pues a partir tenemos de aquí Luis Martín Santos novela. Vale. La novela nos habla de Pedro, un médico que debido a sus investigaciones sobre el cáncer toma contacto con las clases más bajas a través del muecas, un hombre que cría en su chabola los ratones que Pedro necesita para sus experimentos. La hija del muecas, Florita, está embarazada de un rufián llamado Cartucho y Pedro se ve involucrado, casi sin quererlo, en el aborto en el que Florita muere de una hemorragia que él intenta evitar. Llega tarde a la intervención que no estaba haciendo él, pero llega tarde porque le van a buscar y la chica se muere. El cuerpo de Florita se practica la autopsia, que se pondrá en marcha unas investigaciones que terminarán con Pedro en la cárcel, aunque poco después será puesto en libertad gracias al testimonio de la madre de Florita, que efectivamente dice que él no practica el aborto, solamente intenta llegar al final para intentar salvarle la vida, pero no lo consigue. Pedro opta por continuar su vida y decide casarse con Dorita, la hija de la portera de la pensión donde vive. Sin embargo, Dorita es asesinada por Cartucho, que pretende vengar la muerte de Florita. Os recuerdo, lo tenéis aquí, ¿no?, que Cartucho era como el novio de la muchacha muerta, de Florita, que con estos nombres se confunden, y la historia concluye con que Pedro, totalmente hundido, montado en un tren de camino a algún pueblo para seguir afrontando su destino, con ese carácter que tiene, ¿no? Una de las características de esta novela es lo que tenéis aquí, un monólogo interior, ¿vale? Un monólogo interior que es uno de esos experimentos que empieza a hacer esta novela, que es como uno hablando consigo mismo, ¿no?, que muestra los pensamientos del personaje tal como se producen en su mente. No sé si os acordáis, pero con La Vanguardia hablamos de la escritura automática. No llega a ser escritura automática, ya dijimos que en España la escritura automática no tiene la entidad que tiene en Francia, ¿no?, pero de alguna manera esto es como una herencia de aquella escritura automática, ¿no? Al contrario que en el monólogo tradicional, donde el personaje parece hablar consigo mismo y sus ideas están ordenadas siguiendo un orden lógico, porque no deja de ser un narrador el que escribe esas ideas, ¿vale? En el monólogo interior lo que interesa es más mostrar un sentimiento profundo del personaje, con lo cual de alguna manera también se asemeja al primer expresionismo que vimos en La Vanguardia. Dicho de otro modo, las reflexiones del monólogo interior son una mezcla de pensamientos, impresiones, ¿lo veis?, y de sentimientos del personaje. Y debería poner no pro, esta razón el escritor se esfuerza en que el discurso se parezca lo más posible a lo que brotaría de la mente del personaje de modo instantáneo sin tener una lógica aparente, ¿no? Son las ideas que van, digamos, brotando en la mente de la persona, que si vosotros lo habéis pensado alguna vez, cuando uno escribe un diario, al principio las cosas os parecen tener una lógica, pero si uno se deja llevar, cuando lo relee es difícil retomar qué es lo que estábamos pensando en aquel momento, ¿no?, porque las ideas se agolpan según lo que en ese momento estábamos sintiendo, que seguramente en el momento que lo releamos no es lo que volvemos a sentir. Entonces, uno de los monólogos más conocidos de esta novela es este que tenéis aquí, que como no estáis, y aunque estuvierais, lo voy a leer. Solo aquí, qué bien, me parece que estoy por encima de todo. No me puede pasar nada. Yo soy el que paso, vivo, fuera de tantas preocupaciones, fuera del dinero que tenía que ganar, fuera de la mujer con la que me tenía que casar, fuera de la clientela que tenía que conquistar, fuera de los amigos que me tenía que estimar, fuera del placer que tenía que perseguir, fuera del alcohol que tenía que beber. Si estuvieras así, mantente ahí.
ahí tienes que estar. Tengo que estar aquí, en esta altura, viendo cómo estoy solo, pero así, en lo alto, mejor que antes, más tranquilo, mucho más tranquilo. No caigas, no tengo que caer. Estoy así, bien, tranquilo, no me puede pasar nada. Porque lo más que me puede pasar es seguir estando así, donde quiero estar, tranquilo, viendo todo tranquilo, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien así, no tengo nada que desear. Tú no la mataste, estaba muerta. Yo la maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no la mataste, estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta. Yo no fui. No pensar, no pensar, no pienses, no pensar, no pensar en nada. Tranquilo, estoy tranquilo. No me pasa nada, estoy tranquilo así. Me quedo así quieto, estoy esperando, no tengo que pensar, no me pase nada, estoy tranquilo. El tiempo pasa y yo estoy tranquilo, porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer que tú quieras hacer, porque tu libertad sigue existiendo. También ahora eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo, o bien para hacer una raya cada día que vaya pasando, como han hecho otros, y cada 7 días una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todas las horas que quieras y nadie te lo puede impedir. Bueno, pues en este monólogo, que si estuvierais aquí, que es un monólogo interior, que lo más significativo, pues si estuvierais aquí os preguntaría dónde creéis que está, cuáles son los elementos morfológicos más significativos, ¿no? Pues como no estáis, pues lo hago yo. Fijaos como en el texto, ¿vale? Se mezclan primeras y segundas personas, ¿no? Es como si él habla consigo mismo, a veces es consciente de que está hablando consigo mismo y se establece ese monólogo, que no es un monólogo porque es un diálogo en el que el receptor y el emisor son la misma persona, y entonces hay combinación de segundas y primeras personas, como si él se quisiera convencer de algo, ¿no? Esas frases o esas oraciones cortas, ¿no? Continuamente repetitivas, ¿no? Paralelas en muchos casos, con mecanismos de cohesión por repetición léxica y semántica de las mismas palabras, pues es algo que hacemos nosotros mismos cuando queremos convencernos de algo, ¿no? Repetirnos a nosotros mismos eso de lo que queremos convencernos. Ayer veía yo, ya sabéis que os cuento siempre anécdotas, ayer veía yo lo de First Date, ¿no? Y una chica que decía, no, es que yo me han sido infiel, ¿no? Y yo sé lo que valgo, porque yo sé lo que valgo, porque a mí me da igual, porque a mí no perdió él, o sea, no perdí yo, perdió él. Entonces, en realidad, ella creía que estaba hablando con el espectador, pero estaba hablando consigo misma. Seguramente era algo que se había repetido muchas veces. Eso que nos repetimos a nosotros mismos para hacernos creer a nosotros mismos esa verdad. Estas frases cortas pues dan la impresión de un monólogo de una persona que está muy intranquila, a pesar de que él dice estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, ¿no? Esta, digamos, desconexión que a veces se produce entre el lenguaje y el estado anímico, ¿no? Que uno quiere repetir algo para conseguir que mediante el lenguaje ese lenguaje se convierta en una realidad, ¿no? Y eso se ve aquí lo hemos hablado alguna vez con los actos de habla, ¿no? Yo creo que lo recordáis. Entonces, mediante esta manera de repetir una verdad que él sabe que no lo es, no estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, ¿no? Tú no la mataste, yo la maté, tú no la mataste, yo la maté, ¿no? Quiere convencerse de algo, está en la cárcel evidentemente, ¿no? Esas rayas, pues son esas rayas que a veces hacen las personas en las películas, ¿no? No sé si ahora me va a pintar, pero esas rayas que hacen las personas en las películas, que hacen así, 1, 2, según los días que pasan, y cuando llega 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Ha pasado una semana, ¿no? Bueno, pues eres libre de hacer todas las rayas todo lo largas que quieras. Bueno, pues esta es mi pequeña libertad, sigue siendo libre, ¿no? La cuestión de la libertad de la que hemos hablado tanto, ¿no? Bueno, pues tenéis aquí tenéis un pequeño comentario, porque ya os he dicho muchas veces que este documento no está hecho para verlo en clase, está hecho para que lo veáis vosotros. Entonces, pues la variación de la voz de la protagonista, ¿no? Se altera la primera y la segunda. Las frases breves, justo lo que os acabo de decir, las repeticiones, los paralelismos, la exageración, ¿no? La hipérbole, el pleonasmo, ¿no? Que consiste en el empleo enfático de los pronombres personales, yo, tú, yo, tú, ¿no? Yo soy el que paso, yo, tú la mataste, ¿no? La metáfora, que aquí se identifica la identificación de la soledad que impone la celda, estoy aquí en esta altura, ¿no? El personaje siente que el mundo de la prisión lo coloca sobre tensiones del mundo exterior, ¿no? Y la paradoja, tú la mataste, yo no la maté, tú la mataste, ¿no? La continua contradicción que está internamente en el personaje.
Este tipo de textos son habituales en Luis Martín Santos y yo creo que si saliera un texto sería de este tipo, ¿no? De este tipo, digamos que pretende renovar la forma de contar algo, que es lo que pretendía Martín Santos con la novela, ¿no? Ahora me gustaría poneros, ya que estoy aquí sola, pues hago lo que me da la gana. Entonces, me gustaría poneros algún fragmento de la película, porque la novela tiene una película. La novela es difícil de leer y la película, sinceramente, es difícil de ver, pero yo voy a poneros aquí, si encuentro el tráiler. Dice aquí Full Movie, no me lo creo, pero bueno, vamos a ver si es verdad. Voy a buscar el tráiler, que es lo que yo conozco, donde podemos ver otra de las características que os quiero señalar ¿vale? De la novela. A ver si os lo soy capaz de... Vale. Esto es un anuncio de una peli, no es el tráiler de verdad. Pero espera, porque se ve ahí, ya se ve lo que quiero que veáis. Pero espérate, sí, sí, salí de aquí. No sé, salí de aquí. No, no quiero ver esto. Uy, no sé salir de aquí. ¿Quién es este? El que, bueno, como veis hay muchísimo, no lo podéis ver aquí. Yo creo que puede ser este. Es el mismo. Bueno, es que había otro en el que se veía las dos. Vale, que pesado. Que, jolín, el año lo vi hace poco y ahora no lo encuentro. Bueno, a ver, este es... Oh, una de las cosas que os quería enseñar, que no soy capaz de encontrar el vídeo, pero bueno, os lo quería enseñar, es otra de las cosas que se combinan en esta película, ¿vale? Por ejemplo, veis esta escena, o sea, perdón, en esta película, en esta novela, que a nosotros lo que nos interesa es la novela. Por ejemplo, veis aquí, ¿no? El chico con el traje, bailando con una chica en un ambiente que parece pues una que parece un café, ¿no? Entonces, otra cosa de las que se ven en la novela es la combinación entre dos ambientes, ¿no? Dos clases sociales. Una clase social media, no podemos decir acomodada, ¿no? Porque son los años 60, tampoco que, pero sí una clase social media que parece medio haberse recuperado de la posguerra, y una clase social baja, muy baja, con el que tiene contacto el médico. Cuando entra en contacto, primero tiene que entrar en contacto para... Bueno, quizás sí lo encuentre. Escena de las ratas. No, joder, pues le habrán quitado el vídeo porque yo le tenía, el año pasado le vi, me cago en la leche. Bueno, tenéis... No, este no es. Bueno, ya son pelis bueno, es una pena porque ahí se veía un poco mejor. Cuando... Bueno, aquí tenéis este personaje que es el de Cuéntame, que lo reconocéis, yo creo, el que siga la
ve la serie le reconoce bien, que es el personaje de Pedro, ¿vale? Que es el personaje principal. Este personaje de Pedro, que es un médico, entra en contacto, el médico, como hemos dicho, ¿no? Entra en contacto con la... No es que podamos decir que un médico de la clase social alta, pero sí de la clase social media, al menos, ¿no? Que entra en contacto con la clase social más baja porque, es otra de las críticas sociales, porque para hacer esos experimentos, que está contratado por el gobierno como médico, como para hacer esos experimentos sobre enfermedades, ¿no? Tiene que buscar a alguien que le proporcione ratas de laboratorio, ¿no? Para poder hacer, y en lugar de buscar o de encontrar, porque no encuentra financiación para buscar un medio de que esas ratas le lleguen por un medio, digamos, lógico, lo que hace es que entra en contacto con alguien de la clase social más baja que se las trae de la calle, de los suburbios, de esta escena que tenéis aquí, ¿no? Entonces, al entrar en contacto con ese chico, con ese señor, ¿vale? Entra en contacto con esa otra clase social, y cuando se produce la necesidad de un médico en esa clase social, tienen que acudir a una amistad, no pueden ir como haríamos nosotros hoy, ¿no? Ir al médico normal. Tú vas a ir al ambulatorio o urgencias, entonces tienen que acudir a un médico que conocen por este medio, por una especie de contacto personal, ¿no? Y ahí Pedro entra con esta otra clase social, y el choque que se produce entre las dos clases sociales a Pedro también le llama mucho la atención y también le produce un conflicto interior. Y ese conflicto interior, también hay muchos monólogos sobre ese conflicto interior. Él intenta mantenerse en la línea de lo que sería para él lo lógico, dice en el texto nuestro. En el texto que tenemos aquí dice de la chica con la que me tenía que casar, ¿no? Mantener una vida dentro de lo que se me supone a mí como médico, como persona representante de esta clase social. Pero en el momento que tiene contacto con esa otra clase social, esto está en muchas novelas del realismo, en muchas novelas de Galdós, ¿no? Los dos planteamientos de las dos clases sociales y cómo entran en relación. Se ve perfectamente Fortunata y Jacinta, aquellos de vosotros que quizá la pudierais conocer. Eso también le produce un conflicto, y esos conflictos también están muchas veces en el personaje. Y él se plantea estos conflictos, también se plantea otros conflictos desde el punto de vista de la intelectualidad o de la ciencia, que son temas que a él le preocupan mucho. A él personaje y al autor, ¿vale? Que tenía conocimientos de ciencia, muchos conocimientos de ciencia. Luis Martín Santos no es un autor muy conocido, por una razón desgraciada, y es que tuvo un accidente de tráfico muy joven y, claro, no pudo escribir más, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que con esto, si saliera un texto de Luis Martín Santos, lo podéis más o menos reconocer. Si tenéis tiempo, que ya sé que no, pues echarle un vistazo a esos otros vídeos sobre Tiempo de Silencio o sobre otros vídeos que puede haber en YouTube o por ahí, aunque han quitado el tráiler chulo que había donde se veía muy bien lo de las dos clases sociales. Bueno, que yo con esto por hoy, ¿vale? No os molesto más. Mañana vemos las 3 obras que tenemos pendientes de Buero Vallejo y el tema sobre el teatro, y con eso habríamos terminado la literatura, ¿vale? Espero que os sirva y que si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme, ¿vale? Pues eso, un besito, chicos. Nos vamos viendo. Chao.